Hola historietos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de qué tan culpable fue Estados Unidos por la separación de Panamá. Colombia desde casi toda la vida ha tenido relaciones muy estrechas con Estados Unidos, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo intelectual, en lo militar, empezando por la doctrina Monroe de 1823, en la cual se establecía que cualquier intervención europea dentro de América iba a ser vista como una agresión por Estados Unidos y ese país iba a intervenir. Y en el mundo hay dos tipos de historiadores. Unos dicen que la doctrina Monroe era una autorización abierta a Estados Unidos para intervenir dentro de los asuntos de cada país americano. Otros dicen que la doctrina Monroe es el reflejo de la necesidad de evitar que los países de América Latina fueran nuevamente reconquistados por europeos, porque para 1823 pues estaba sucediendo todo este proceso de las independencias de los países de América Latina y también estaban empezando los procesos de construcción de la nación. Y en ese proceso había algo que era súper importante para los estadistas y eran los ferrocarriles. Algunos países de Latinoamérica hicieron rutas de ferrocarriles relativamente rápidos, pero otros países como Colombia se demoraron un poco más. En nuestro caso, eso se debió a muchos factores, entre los cuales están las guerras civiles que tuvimos a lo largo del siglo XIX y también los pocos recursos que habían en el país. Por eso, los ferrocarriles, las pocas líneas férreas que se construyeron en el país fueron hechas con concesiones dadas a extranjeros, principalmente a estadounidenses e ingleses. Pero ¿qué tiene que ver el ferrocarril en todo este cuento? A mitad del siglo XIX fue inaugurada la línea del ferrocarril de Panamá y es una línea muy interesante porque la hicieron muy rápido, pero también la compañía era completamente estadounidense. Estados Unidos se preocupó un montón por construir ese ferrocarril porque resulta que en ese momento ellos estaban viviendo la fiebre del oro californiana y les resultaba muchísimo más fácil y seguro atravesarse por Panamá. Entonces, en conclusión, había un ferrocarril en el territorio de la Nueva Granada que era manejado por estadounidenses y que una parte súper pequeñita de esas ganancias quedaban en este territorio. Pero aún así, aunque era una parte muy pequeña, fue una fuente súper importante de ingresos para el país. Con el ferrocarril por Panamá pasaba muchísimo oro, pasaban correos y también pasaban personas, obviamente. Y todo ese tránsito ejerció influencias políticas y culturales dentro de la población panameña. Un poquito antes de la inauguración del ferrocarril de Panamá se hizo el tratado Mayarino-Bitlac y en ese tratado se le daba libre paso a los estadounidenses con un pago muy mínimo de impuestos y a cambio ellos se comprometían a mantener la neutralidad dentro del istmo. Claramente las relaciones entre panameños y estadounidenses no estuvieron exentas de conflictos. De hecho, hubo una discusión muy interesante en 1856 porque un estadounidense se negó a pagarle una fruta o una sandía a un panameño. Entonces el panameño obviamente le reclamó, el estadounidense sacó un revólver, le apuntó al panameño, lo tiró al piso y el panameño en el piso le sacó un cuchillo. Ahí entró un peruano, el peruano cogió el revólver del estadounidense, salió corriendo y empezó el caos. Entonces Estados Unidos envió barcos de guerra, los ubicó a ambos lados de Panamá y desembarcó marines en la estación del ferrocarril. No fue la primera vez ni la única vez que Estados Unidos mandó barcos de guerra. Entre 1856 y 1902 Estados Unidos desembarcó 8 veces en Panamá, bajo la justificación de cuidar a los norteamericanos y a sus propiedades. De hecho, como dato curioso, la firma de la paz de la Guerra de los 1000 días se hizo en un barco estadounidense. Pero indudablemente lo que más influyó en la separación de Panamá fueron los intereses que Inglaterra, Francia y Estados Unidos tenían en la construcción de un canal. Todo el mundo estaba súper interesado en construir un canal, menos Colombia. Aunque bueno, sí, digamos que los colombianos sí estaban interesados en construir un canal, pero no era una prioridad porque había muchísimas cosas más por resolver en ese momento. En 1878 se hizo el primer intento de construcción del canal, liderado por Ferdinand de Lesseps. ¿Se acuerdan que ya se los había mostrado en Instagram? Si todavía no nos siguen, Ferdinand hizo una compañía para la construcción del canal y esa compañía compró también el ferrocarril, pero esa obra fue un fracaso. 40.000 trabajadores murieron por fiebre amarilla y el fracaso de la obra fue todo un escándalo en Francia porque hubo ahí cierta corrupción en el tema. Pero aún así, mal que bien, de Lesseps hizo el 40% del canal. Por eso Estados Unidos
volvió a pegar el ojo en Panamá porque también había empezado a hacer otro canal en México o en Nicaragua. Y en enero de 1903 se firmó el tratado Errán-Hay, que le daba arriendo perpetuo a Estados Unidos por $250,000 anuales por 10 millas de territorio panameño, y a cambio Estados Unidos se comprometía a mantener la neutralidad dentro del territorio. El Senado colombiano y sobre todo los conservadores, no sé por qué, no sé qué bicho les picó ese día, pero decidieron no aprobar el tratado porque consideraban que eso afectaba la soberanía nacional. El presidente de Estados Unidos en ese momento, Roosevelt, se enojó un poco y empezó entonces a impulsar la separación de Panamá. Y esa separación no fue nueva porque Panamá ya había intentado independizarse 3 veces antes. Por supuesto, Roosevelt no hizo todo solo. En ese momento entra en escena Philip Jean Bonneau. Philip fue como el puente entre Estados Unidos y los líderes panameños. Philip ayuda a los líderes panameños a pensar en todas las cosas que hay que pensar cuando uno se independiza, como tener una bandera, tener una constitución y esas cosas, de las cuales podemos hablar después en otro video. Finalmente, pues tenía que llegar el día. En noviembre de 1903, los barcos estadounidenses se hicieron a ambos lados del Istmo de Panamá, bajo la excusa de proteger a los estadounidenses y a sus propiedades. Bloquearon el tránsito del ferrocarril mientras apresaron a los pocos militares colombianos que habían en ese momento, y los panameños declararon la independencia. Eso fue el 3 de noviembre y a Bogotá llegó la noticia, o más bien salió a luz la noticia hasta el 6 de noviembre. Algunos dicen que fue porque el mensaje ni siquiera llegó desde Panamá, sino que llegó a través de Ecuador porque se había roto el cable de comunicación, pero algunos historiadores también dicen que se escondió la noticia en Bogotá por miedo a disturbios. Entonces, ¿Estados Unidos influyó? Claramente sí, pero tampoco se puede ignorar el abandono en el que estaba Panamá. El poder político central, que estaba en Bogotá, había dejado muy de lado a Panamá, y no solo a Panamá, sino a buena parte del territorio colombiano. De hecho, todavía pasa. Además, Bogotá es una ciudad hermosa, preciosa y fabulosa, yo la amo, pero queda muy lejos de todo. A finales del siglo XIX, el viaje desde Ciudad de Panamá hasta Bogotá duraba entre 5 a 6 semanas. Entonces ustedes cogían un trencito desde Ciudad de Panamá hasta Colón. En Colón tenían que coger un barco a vapor que los llevara a Cartagena, y en Cartagena bajaban otra vez por barco por todo el río Magdalena hasta Honda. En Honda tenían que, a lomo de mula, viajar hasta Bogotá, y si estaban de buenas con el clima, pues les iba más o menos bien, pero si viajaban en invierno, pues ya se imaginarán. Después de la separación de Panamá, Colombia, muy digna, duró más o menos 10 años separada de Estados Unidos, pero sin romper del todo las relaciones económicas y políticas que se hicieron. En 1914 se firmó el tratado Urrutia-Thompson, que indemnizaba a Colombia por lo sucedido en Panamá. Paradójicamente, los años que Colombia estuvo separada de Estados Unidos fueron buenos económicamente, pero eso es historia de otro video. Y bueno, historietos, esto fue todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compartan el video con todos sus amigos, con toda su familia. No olviden seguir a Los Historietos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Los Historietos. Como siempre, abajo les dejo la bibliografía en la cajita de descripción. Ya saben que si están interesados en algún texto y no lo pueden encontrar, me pueden escribir. No dejen de leer, no dejen de hacer preguntas, y nos vemos en el próximo video.